Hey Shalom, toda la honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Har Rahagwadash. Doble honores a los apóstoles y los ancianos y obispos de la gran piedra de molino. Y vamos a comenzar esta lección en el entero capítulo de Primera de Reyes 13. Y vamos a encontrar una situación que estaba ocurriendo en el tiempo antiguo, pero que hoy en día, en estos últimos días, también va a ocurrir, porque el Señor ha levantado Él mismo a falsos líderes, a falsos profetas, que estos profetas tienen cierta porción de la verdad, enseñan ciertos desgloses correctamente e incluso pueden enseñar los nombres de Yahweh y Yahabushai, pero el Señor les ha dado un espíritu para no darles la 100% verdad, la 100% doctrina pura, sino que andan desviando a sus congregantes con doctrinas de hombres y no con los mandamientos y las advertencias que Yahweh Ba'ashin Hawashai nos ha dado, man. Y todo esto lo ha hecho para llevar a muchos israelitas a la destrucción, pero el que se mantenga firme en la verdad, ese es el que va a vencer, man. Y el Señor sí nos ha dado maestros, profetas y líderes que van a enseñar la 100% verdad. Y por eso es bien importante que ustedes, hermanos y hermanas, comprueben por ustedes mismos que todo lo que enseñamos está escrito en la Biblia. Amén. Y un gran ejemplo de algo que va a llevar a muchos a la destrucción y que muchos de estos líderes no están enseñando correctamente es la marca de Apocalipsis 13, que es ese dispositivo que van a implantar debajo de tu piel y que es evidente que está ligado a lo que se nos dice, que no vas a poder comprar ni vender si no tienes ese sello. Y hay muchas lecciones donde, hermanos, entramos en por qué es que ese sello es este dispositivo. Pero el caso es que muchos líderes y profetas, como mencioné, que te enseñan ciertas profecías correctamente, cuando se trata de esta profecía, que es una de las más importantes que van a determinar si tú vas a ser destruido o vas a ser salvo, si es que eres un israelita en la fe, andan enseñando a estos líderes que no es eso. Ese sello se está refiriendo al pecado. No, ese sello se refiere a un embargo. No, eso se refiere a la mujer edomita. Y muchos hombres les creen y niegan que este dispositivo es de lo que el Señor nos ha advertido, que si lo tomas, tú vas a arder en el fuego, man, de los misiles termonucleares o diferentes castigos que el Señor va a desatar sobre la tierra, man. Y ese castigo va a ser al nivel del enojo y de la furia del Señor, man. Y no vas a poder ponértelo y luego decir, man, pues total, me lo quito, para cuando llegue el Señor no me vea con él. No, man, esto tiene que ver más, tiene que ver mucho más, que solamente algo físico. Esto también representa algo espiritual, man. Y aún los hermanos que entendemos qué es esta marca que va a señalar quiénes están destinados a la destrucción,
Aún los que creemos vamos a ser tentados, vamos a ser probados, en no tomar esto. Y de eso es lo que se trata esta lección. Debemos de mantenernos firmes en lo que el Espíritu nos ha enseñado y no creer en ningún profeta que venga con un mensaje diferente a lo que está escrito. Y otra vez, por eso es necesario comprobar y convencerte, estar convencido en tu mente, que esto es la verdad. Ahora, no sabemos si estos líderes fueron pagados por Esaú Edom, les dieron cierto dinero para engañar a muchos en las congregaciones. Sabemos que un líder de estos grupos trabajó incluso como un agente, como un policía encubierto. Ahora se convirtió en un gran líder de Israel. Sabemos que muchos hombres están más interesados en el dinero que en enseñar correctamente el mensaje, el evangelio. Pero también sabemos, como vamos a leer a continuación, que el Señor, Yahweh Hashem Hawashai, da un espíritu engañador, y aún sus profetas van a ser probados, para ver si se mantienen firmes en lo que se ha enseñado. Y Selakia, que es perdón, si me extendí mucho hablando, vamos a ir directo a las escrituras. Dice: por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel, es decir, un profeta de la región de Judá fue a Betel, y llegó en el momento en que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Y recapitulando la historia un poquito, recuérdense que Israel fue dividido en dos. Se le fueron dados unas tribus, que es las tribus sureñas de Israel, a Roboam, que es la descendencia de Salomón, y otras tribus fueron entregadas a Jeroboam. Incluso hubo un acto de un profeta rasgando sus vestiduras en 12 pedazos. Pero básicamente esta división trajo guerra entre Israel. Y Jeroboam, a quien se le fueron entregadas las tribus norteñas de Israel, él construyó templos o altares para que sus tribus que se le fueron entregadas a él, para que su gente ya no fuera al territorio de las tribus sureñas de Roboam a sacrificar en Jerusalén. Porque en una de esas, él pensó: hey, si mi gente está yendo al territorio de mis enemigos a sacrificar al Señor, no vaya a ser que me volteen bandera, que se vayan a convertir con Roboam. Entonces él pensó: hey, déjame, les hago yo templos aquí. Y de hecho, nos dice en el final de este capítulo que él andaba diciendo: hey, ¿tú quieres ser sacerdote? Pues ahora eres un sacerdote, cuando sabemos que ser un sacerdote del Señor es algo bien serio, algo bien solemne. No cualquier israelita simple puede ser un sacerdote, un siervo consagrado al Señor. Pero esas son las cosas que Jeroboam, se parecen los nombres un poquito, andaba haciendo. Por eso es que el Señor, Yahweh Ba'ashina Hawashai, mandó un profeta de Judá a traerle este mensaje, porque las tribus sureñas andaban guardando las cosas en orden. Entonces hay que seguir. Dice: luego, por mandato del Señor, el profeta de Judá gritó: oh altar, altar, esto dice el Señor, en la dinastía de David, que es en la casa de donde estaba Roboam, las tribus sureñas, nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará
sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen a quemar aquí incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos. Básicamente, este profeta fue a darle una amenaza, una profecía a Jeroboam. Y como dice aquí, ¿por qué? Porque andan sacrificando en santuarios paganos. Estos israelitas que subían a sacrificar en su territorio debajo del rey Jeroboam se habían convertido en santuarios paganos. Él edificó a ídolos. Y dice, y ese mismo día el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero. Y dijo, el Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo. Y esto es una característica que los profetas del Señor tienen, que lo que ellos dicen se cumple. Y esto ha sucedido con nuestros ancianos, con nuestros apóstoles, en la manera en la que ellos fueron enseñados por sus ancianos, que era Elías mismo, que en este siglo fue reencarnado en el anciano y alto sacerdote Abba Vivens. Y sus ancianos de los apóstoles Kin Masha, Jacob, Araya, no sé si se me olvida alguno. Hay más, obviamente, pero luego están los apóstoles, empezando con el apóstol Tahar, el apóstol Gabar, el apóstol Aramlab y el apóstol Raja. Las cosas que ellos han enseñado por décadas se han cumplido. Hablaron de persecución, hablaron de cómo este diablo iba a traer una gran peste para traer control. Hablaron de los campos de detención, de concentración que están trayendo en Estados Unidos. Nos enseñaron de los carruajes. Todo se ha estado cumpliendo, ¿Por qué? Porque están en el espíritu de Yahweh Shinahushai. Pero aún ellos y nosotros que enseñamos la verdad, vamos a ser probados para ver si vamos a guardar el mandamiento de lo que el Señor nos dijo que no tomemos. Y de cómo comportarnos, Pero siguiendo dice, cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó, detengan a ese hombre. Pero al instante la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. Y básicamente lo que le ocurrió a Jeroboam fue que el Señor le puso esta condición, esta enfermedad, al instante que levantó el dedo contra su profeta. Y es a lo que hoy se le conoce como mano seca. Yo he visto a hombres en las calles y tenía un amigo en Colima que él tenía esta condición. Él tenía la mano seca. Y no la mano, él tenía el brazo seco, desde el codo hasta la muñeca, él no podía doblar ese codo. Él lo tenía fijo, Miren, esto fue algo que le ocurrió al rey Jeroboam por apuntar, el dedo contra el profeta del Señor, Y la cosa es que ellos no están teniendo la mano así
porque quieren, sino que se les paralizó la mano. No pueden doblar el dedo de esa posición, man. Y eso es yapá porque también me hace pensar cómo es que el Señor tiene maneras de defender a sus siervos, man. Y en estos últimos días que los reyes de este mundo, diferentes gobernadores, diferentes líderes religiosos en Israel levanten la mano contra nosotros, el Señor les puede secar la mano. Digamos, un equipo táctico militar va a venir en persecución de los creyentes del Señor. El Señor, es muy posible, creo 100% que el Señor puede hacer esto, le seque la mano al vato que te iba a disparar. ¿Y ahora qué? Ahora no puede ni sostener su arma. O ahora no puede ni apretar el gatillo, man. Y ya te tenía enfrente. Ya te tenía con el láser en tu frente. Y el Señor al instante le seca el dedo para que no pueda accionar. Y esas son de las cosas y maravillas que el Señor va a hacer por sus profetas y por sus creyentes, man. Por sus seguidores fieles. Y dice, pero en ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron, tal como el nombre de Dios, el profeta, había dicho en el mensaje que recibió del Señor. Y esto te está enseñando que él era un profeta verdadero, por lo que sucedió lo que él dijo que iba a suceder. Básicamente estaba respaldado por el Señor. Pero entonces el rey clamó al hombre de Dios y dijo, te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. Y man, esto te enseña que estos líderes, estos reyes, man, que andan en contra del Señor, así de rápido van a cambiar de opinión cuando juicio venga a su cabeza. Van a decir, oh shit, man, pequé contra el Señor. Era cierto lo que este hombre decía. Ahora mírame en esta condición. Y van a estar rogando. Pero, este profeta del Señor tuvo compasión y misericordia del rey y oró al Señor y se le fue restaurada su mano. Ahora puedes pensar, pues lo hubiera dejado así para que se le quite. Pero esto que sucedió tenía un propósito, man, y es bien pesado esto. El Señor Yahweh Shai hizo que este rey Jeroboam detuviera al hombre o que ordenara eso, que la mano se le secara para que luego este profeta le hiciera el favor, le hiciera el paro con Yahweh Shai de decirle que por favor le quite la mano así a este rey y luego el rey hiciera esto. Después el rey le dijo al hombre, ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo. Y aquí está el punto. Aquí es donde empieza lo que el Espíritu quiere enseñar en esta lección. Pero el hombre de Dios le dijo al rey, aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo y no comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó, no comas ni bebas nada mientras estés allí, y no regreses a Judá por el mismo camino. Básicamente, Yahweh le dio una orden a ese profeta de Judá que no coma ni beba nada mientras está en el territorio de Jeroboam y que no regrese por el mismo camino. Y ahora, este profeta no hubiera estado en esa situación con Jeroboam de decirle, men, ¿sabes qué? Yahweh me dio un mandato de no comer ni beber. Esto no hubiera sucedido
si él no hubiera levantado la mano contra el profeta, se le hubiera secado, el profeta hubiera hablado al Señor para que lo restaure. No hubiera sucedido que él le hubiera dicho, hey, ven a comer conmigo, enseñándote que una cosa llevó a la otra. Y nosotros entendemos que en esta vida, Yahweh Ashina Hawaii guía los pasos del hombre. El Señor pone situaciones en nuestra vida para probar nuestra obediencia y nuestra fe, a cada rato. Y dice, así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. Básicamente, el profeta dijo, yo tengo un mandamiento y no lo voy a desobedecer. Yahweh Ashina Hawaii fue específico conmigo. Y dice, y sucedió que había un profeta anciano que vivía en Betel, y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel. Ese día también le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey. Básicamente unos hombres vieron la acción y fueron a decirle a su padre, que era un profeta anciano, lo que había sucedido. La acción que estamos analizando. Entonces el profeta anciano le preguntó, ¿por dónde se fue? Así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado. Y dijo, rápido, ensillen el burro, les dijo el anciano, el profeta anciano. Enseguida le ensillaron el burro y se montó. Entonces salió cabalgando en busca del profeta de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande, y el profeta anciano le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Básicamente, ese profeta fue mandado, el profeta de Dios, el de Judá, fue mandado a Jeroboam a llevar el mensaje por la maldad, pero el Señor le había dado un mandato de no comer ahí. Y sucedió lo que tuvo que suceder. Ahora, otro hombre, que es este profeta anciano, se enteró de que este hombre no podía comer y no podía beber. Y dijo, hey, déjame lo alcanzo. Y se lo encontró, ¿Te das cuenta cómo una cosa lleva a la otra? Pero regresando al punto, este profeta anciano le dijo, hey, ¿tú eres el hombre de Dios? El que no puede comer ni beber, básicamente. Y le dijo, sí, soy yo. Entonces le dijo al hombre de Dios, acompáñame a mi casa y come algo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el profeta de Yahweh estaba siendo probado, Se le fue dada una orden y diferentes hombres estaban viniendo en el espíritu de desviarlo. Y, esto es espiritual porque ahorita estoy meditando en lo que sucedió con Adán y Eva. El Señor dijo, no comas del fruto, que son las filosofías de las naciones, porque el día que comas vas a morir. Y este hombre, este profeta, estaba con la misma orden. No comas ni bebas, pero esto era literal. Esto sí se estaba refiriendo a comida, alimento. Lo de Adán y Eva era algo simbólico. A referencia de un fruto, que eran las filosofías, no tener prácticas paganas. Pero mira lo que dice. Dice, entonces el anciano le dijo al hombre de Dios, el que tenía el mandamiento de no comer, acompáñame a mi casa y come algo. Y dijo, no puedo, respondió, no se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque el Señor me dio este mandato, no comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino. Sin embargo, el profeta anciano le dijo, yo también soy profeta como tú, y un ángel me dio este mandato de parte del Señor. Llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano le estaba mintiendo.
Así que regresaron juntos y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta, man. Y tú puedes pensar, pero lo engañó, man, le echó mentiras. Sí, pero Yahweh ya le había dado una orden específica de no hacerlo. Ahora, si un hombre llega contigo y te dice, yo soy un profeta de Yahweh, y te enseña algo diferente a lo que está escrito, te está mintiendo, como acabamos de leer, man. Y hay hombres que están mintiendo acerca de este mandamiento, man, de no tomar este dispositivo. Hay líderes, hay falsos profetas que sí te pueden hablar de los reinos de Daniel 7, te pueden hablar de las tribus, te pueden hablar de que el Señor va a regresar a pelear en un carruaje, pero te están mintiendo conforme al mandamiento de no tomar este dispositivo. Y te están diciendo que son profetas del Señor y que no es esto, sino que es el pecado, sino que es la mujer. Y nosotros, hermanos, que estamos guardando el mandamiento del Señor, esto va a ser una tentación. E incluso nuestros ancianos han enseñado, y tiene lógica, man, que aún dentro de la gran piedra de molino, va a haber hombres que se van a doblar y van a decir, man, hay que tomarlo, hermano, hay que tomarlo, Akia. No tenemos de otra, hermano. A lo mejor sí, no era lo que creíamos, man. No hay que morir de esta manera, Akia. Yahweh está con nosotros. Él es misericordioso para perdonar. Porque estos líderes han dicho que te lo puedes poner, te lo puedes quitar, y aún así el Señor te puede perdonar, man. Y nosotros debemos de estar en la mentalidad que el profeta de Dios de Judá tuvo en el principio. No puedo, man. Hay un mandamiento. ¿Pero qué? Fue engañado, man. Fue engañado por este profeta que se le metió un espíritu. Y dice, mientras estaban sentados en la mesa, vino un mandato del Señor al profeta anciano. Es decir, cuando convenció al profeta de Judá de comer, ahora se le vino un espíritu al que lo engañó, quien le gritó al hombre de Dios de Judá, esto dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y desobedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio. Regresaste, a este lugar para comer y beber donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. Y el profeta de Judá podría haber dicho, pero tú me dijiste que sí podía. Ahora me estás diciendo que el Señor me va a matar porque le desobedecí. Pues, para que veas, cómo el Señor mete espíritus en ciertos hombres, Pero tú debes de estar fundado en la verdad, y debes de seguir el mandamiento de Yahweh, no mandamientos de hombre. Y esto me lleva a esta escritura, Job 12:16. Así es, la fuerza y la sabiduría le pertenecen a él. Ese es el punto. Los que engañan y los engañados, los dos están bajo su poder. El engañado y el engañador le pertenecen al Señor, El Señor ha puesto espíritus en estos falsos líderes y puede poner espíritus aún en hombres que están en la verdad
para engañar a un siervo, man, para probar a hermanos. Y esto es algo bien delicado y es algo que quizás puede traer confusión en algún hermano nuevo. Pero ¿cómo que Yahweh hizo que un profeta engañara a otro si él nomás es verdad? Si él nomás, él trae la luz, él no mentiría. No, man, Yahweh controla la luz y la oscuridad. Él controla la verdad y él controla la mentira. Él controla los espíritus que van a llevar a muchos a la perdición y él controla el espíritu de los que van a llevar a muchos al mensaje correcto, man. Y esto es algo bien temeroso. Porque el Señor, si el Señor quiere, man, puede engañar a cualquier hombre. Por eso es que es bien importante tener una fundación sólida en lo que está escrito, man. Porque otra vez, esto va a ser un momento de gran tentación, man. Y muchos espíritus van a venir a tu mente cuando venga esa tentación, man. Van a venir demonios disfrazados de luz, diciéndote que, hey, no pasa nada, man, tú tómalo. El Señor es misericordioso. Hazlo. No sufras más. Mira a tu hijo sufrir. Mira a tu esposa. Y ahí es cuando el Señor te va a probar, man. O más bien dicho, nos va a probar. Todos vamos a ser probados. Pero regresando al punto, dice, y cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta anciano ensilló su propio burro y se lo dio. Y man, básicamente este profeta que mintió, que engañó al profeta de Judá, él estaba poseído, man. Porque él estaba básicamente teniendo una doble mente. Él estaba poseído en el propósito de que este hombre cayera. Porque hasta le dio su propio burro y se lo ensilló y le dijo, hey, vete por otro lado, man, para que desobedeciera al Señor. Él no sintió como ese, man, ¿cómo pude haber hecho esto? Si yo mismo lo invité a comer, pero ahora yo mismo lo estoy reprendiendo. No, man, él estaba en ese momento poseído por el Espíritu del Señor para engañar a este hombre. Y dice, y el hombre de Dios siguió su camino. Y mientras viajaba, le salió al paso un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino, y tanto el burro como el león estaban junto al cadáver. Unas personas que pasaban por allí, al ver el cuerpo tirado en el camino y al león parado junto a él, fueron a dar la noticia a Betel, donde vivía el profeta anciano, el profeta que engañó a ese profeta de Judá, man. Y cuando el profeta oyó la noticia, dijo, ese es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor, man. Pero él lo engañó, man. El Señor cumplió su palabra al hacer que el león lo atacara y lo matara. Ahora, este profeta profetizó respaldado por el Señor, man. Ahora, este profeta que lo engañó, le dijo, man, el Señor te va a mandar una bestia para que te devore. Y eso sucedió. Quedó tirado en el camino, man. Enseñándote que aún los profetas del Señor van a ser probados, man. Y también es para que sepan los hermanos y hermanas nuevas en esta verdad que nosotros que somos maestros y líderes, man, aún sufrimos pruebas. Aún el Señor, aunque sepamos escrituras, aunque sepamos profecías,
Aún el Señor nos está probando a nosotros, man. No es como que ya tenemos el boleto ganado. No es como que ya estamos 100% seguros de nuestra salvación, man. Aún somos temerosos del Señor, man. De que nos haga caer en una trampa. Por eso es que nos aferramos a Yahweh Hashem Hawaii y cuidamos lo que escuchamos. Cuidamos de quién recibimos mensajes, man. Por eso ustedes, hermanos, no anden mirando todo campo. Porque sí, puedes tener cierta verdad de GMS, puedes agarrar cierta verdad de otros campos, pero donde tú caigas en una mentira, ahí puede ser tu final. Pero regresando, dice: luego el profeta dijo a sus hijos: ensíllenme mi burro. Y así que le ensillaron su burro. Y él salió y encontró el cuerpo tirado en el camino. El burro y el león todavía estaban juntos parados al cadáver, pues el león no se lo había comido. El cuerpo ni había sido atacado por el burro. Entonces el profeta cargó el cuerpo del hombre de Dios sobre el burro y lo llevó de regreso a la ciudad para hacer duelo por su muerte y enterrarlo, man. Y esto puede ser un poco confuso, pero los que entendemos cómo es que el Señor es, cómo Él controla lo bueno y lo malo, cómo Él nos prueba, no es confusión, man. De hecho, es algo terrible, man. Es algo de súper temer. Porque ahora este profeta que engañó al otro, ahora está haciendo duelo por él. Pero tú vas a decir: pero si tú lo llevaste a la mentira, man. Pero este hombre había sido poseído por el Espíritu del Señor para hacer esto, man. Y el otro hermano, el otro profeta, falló en desobedecer al Señor, man. Y dice: puso el cuerpo en su propia tumba y clamó con profundo dolor: ¡ay, hermano mío! Shit, man. Man. Y esto está ocurriendo hoy en día, man, en congregaciones israelitas. Hay profetas, hay líderes que andan llevando a la destrucción a muchos hombres y mujeres, y luego andan gritando: ¡ay, hermano mío, hermano, ¿por qué te pasó eso? ¿Pero qué? Hiciste de la Pascua una broma. Hiciste de la celebración del culto de la Pascua un chiste, un desfile de modas, cuando sabemos que dice que el que coma indignamente de la Pascua tiene que morir, man. Va a sufrir las consecuencias. A nosotros se nos ha enseñado que la Pascua es algo bien serio y solemne, man, y tienes que entrar con un espíritu adecuado. Pero estos líderes han hecho de las celebraciones solemnes del Señor un chiste, man. Y cuando cae juicio sobre su cabeza, ahora está ese líder: ¡ay, hermano mío, ¿por qué? ¿Por qué es que te pasó esto? En campos israelitas andan promoviendo adulterio, man. Andan promoviendo que tomes esto. Tómalo, hermano, no pasa nada, nomás te lo quitas. O tómalo, hermano, tienes que seguir comprando y vendiendo, tienes que seguir funcionando en esta sociedad. La marca realmente es la mujer edomita, es un embargo, man, que no te engañen. Y cuando venga la desgracia sobre su cabeza, ellos van a estar gritando: ¡ay, hermano mío, ¿por qué? ¿Por qué es que te sucede esto? Pero tú lo engañaste, man. Tú fuiste ese falso profeta. Tú fuiste ese líder que llevó muchos a la destrucción, man. Dice: después el profeta dijo a sus hijos: cuando yo muera,
entiérrenme en la tumba donde está enterrado el hombre de Dios y pongan mis huesos al lado de los suyos. Pues el mensaje que el Señor le dijo que proclamara contra el altar de Betel y contra los santuarios paganos en la ciudad de Samaria, ciertamente se cumplirá, man. ¿Ves? Al fin del día, man, este profeta que engañó a otro profeta, él dijo, hey, entiérrenme en la tumba donde este hombre cayó y pongan mis huesos al lado de los suyos. ¿Y qué nos dice la escritura parafraseando? Hey, todo aquel que no ande laborando para el Señor correctamente va a ser arrojado al crujir de dientes, man, echado al fuego. Y así es, man. El engañado y el engañador, como estamos leyendo, los dos van a caer en el mismo pozo, man. Esto es Mateo 15 y 13. Y dice, Yahawashi contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos. Son engañadores que pues engañan a los engañados. Vaya. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Y eso fue lo que sucedió en este registro de la historia, man. ¿Qué fue lo que dijo este profeta engañador del profeta de Judá? Dice, cuando yo muera, entiérrenme en la tumba donde está enterrado el hombre y pongan mis huesos al lado de los suyos. Ahora hay que leer Mateo. Son ciegos que conducen a ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Y ese es el destino para todos estos creyentes israelitas que andan siguiendo a líderes falsos y profetas falsos, man. Los están guiando a una zanja junto con ellos, man. Ambos van a caer en el juicio de fuego termonuclear, man, o diferentes juicios que el Señor tiene. Pero nosotros, hermanos, Yahweh mediante nos guarde de ese destino, man, de ser engañados, man. Por eso hay que tener diligencia, hay que estar atento a lo que nuestros líderes y ancianos nos están enseñando. Hay que comprobar que lo que nos enseñan es cierto, para no encontrarte después con que ese hombre te desvió del camino. Porque aún de la gran piedra de molino, man, han habido hombres que empiezan a enseñar doctrinas extrañas y arrastran a hombres con ellos. ¿Y ahora qué, man? Andan enseñando que todas las naciones pueden ser salvos. Ahora andan enseñando que Pablo no está en la verdad, que Juan el Bautista no está en la verdad, que ciertos libros no pertenecen a la Biblia. Y así es como los arrastraron, man. Y ambos van a caer en esa zanja, man. Pero con eso, Akiam, espero que haya sido de edificación. Vamos a cerrándole toda la honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Har Rahakodash. Doble honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.